Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos un texto de Adolf Loos, arquitecto y teórico austríaco, considerado uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Su enfoque se caracterizó por una fuerte oposición al ornamento excesivo y al historicismo, predominantes en su época. Fue conocido principalmente por su ensayo Ornamento y Delito, donde argumenta que el ornamento en la arquitectura y en el diseño es una señal de retraso cultural y económico, en contraste con la funcionalidad y la simplicidad que deberían definir la modernidad. Entre sus principales contribuciones tenemos la teoría del diseño funcional, en la que abogó por la eliminación de decoraciones innecesarias, priorizando la funcionalidad y la pureza de las formas en arquitectura; el Raumplan, un concepto desarrollado por él mismo que refiere a la planificación del espacio interior de manera tridimensional, adaptándose a las necesidades de los usuarios en lugar de seguir una disposición de pisos homogénea. Y entre sus obras notables tenemos la Casa Steiner de 1910 y la Loos Haus de 1911 en Viena. Ambas reflejan su filosofía minimalista y su interés en el diseño sobrio y funcional. Loos influyó en el desarrollo de la arquitectura moderna, sentando las bases para el movimiento funcionalista y anticipando la estética minimalista del siglo XX. Aunque polémico en su tiempo, su legado sigue siendo fundamental en el debate sobre la relación entre funcionalidad y estética en la arquitectura. Ornamento y delito. El embrión humano pasa, en el claustro materno, por todas las fases evolutivas del reino animal. Cuando nace un ser humano, sus impresiones sensoriales son iguales a las de un perro recién nacido. Su infancia pasa por todas las transformaciones que corresponden a aquellas por las que pasó la historia del género humano. A los 2 años lo ve todo como si fuera una papúa, a los 4 como un germano, a los 6 como Sócrates y a los 8 como Voltaire. Cuando tiene 8 años percibe el violeta, color que fue descubierto en el siglo XVIII, pues antes el violeta era azul y el púrpura era rojo. El físico señala que hay otros colores en el espectro solar que ya tienen nombres, pero el comprenderlo se reserva al hombre del futuro. El niño es amoral. El papúa también lo es para nosotros. El papúa despedaza a sus enemigos y los devora. No es un delincuente, pero cuando el hombre moderno despedaza y devora a alguien, entonces es un delincuente o un degenerado. El papúa se hace tatuaje en la piel, en el bote que emplea, en los remos, en fin, en todo lo que tiene a su alcance. No es un delincuente. El hombre moderno que se tatúa es un delincuente o un degenerado. Hay cárceles donde un 80% de los detenidos presentan tatuajes. Los tatuados que no están detenidos son criminales latentes o aristócratas degenerados. Si un tatuado muere en libertad, esto quiere decir que ha muerto unos años antes de cometer un asesinato. El impulso de ornamentarse el rostro y cuánto se halla al alcance es el primer origen de las artes plásticas, es el primer balbuceo de la pintura. Todo arte es erótico. El primer ornamento que surgió, la cruz, es de origen erótico. La primera obra de arte, la primera actividad artística que el artista pintarrajeó en la pared fue para despojarse de sus excesos. Una raya horizontal, la mujer yacente. Una raya vertical, el hombre que la penetra. El que creó esta imagen sintió el mismo impulso que Beethoven. Estuvo en el mismo cielo en el que Beethoven creó la Novena Sinfonía. Pero el hombre de nuestro tiempo que, a causa de un impulso interior, pintarrajea las paredes con símbolos eróticos, es un delincuente o un degenerado. Obvio, es decir que en los retretes es donde este impulso invade del modo más impetuoso a las personas con tales manifestaciones de degeneración. Se puede medir el grado de civilización de un país atendiendo a la cantidad de garabatos que aparezcan en las paredes de sus retretes. En el niño, garabatear es un fenómeno natural. Su primera manifestación artística es llenar las paredes con símbolos eróticos. Pero lo que es natural en el papúa y en el niño resulta en el hombre moderno un fenómeno de degeneración. Descubrí lo siguiente y lo comuniqué al mundo. La evolución cultural equivale a la eliminación del ornamento del objeto usual. Creí con ello proporcionar a la humanidad algo nuevo con lo que alegrarse, pero la humanidad no me lo ha agradecido. Se pusieron tristes y su ánimo decayó. Lo que les preocupaba era saber que no se podía producir un ornamento nuevo. ¿Cómo lo que cada negro sabe, lo que todos los pueblos y épocas anteriores a nosotros han sabido, no era posible para nosotros, hombres del siglo XIX? Lo que el género humano había creado miles de años atrás sin ornamentos fue despreciado y se destruyó. No poseemos bancos de carpintería de la época carolingia, pero el menor objeto carente de valor que estuviera ornamentado se conservó,
Se limpió cuidadosamente y se edificaron pomposos palacios para albergarlo. Los hombres pasean entristecidos ante las vitrinas, avergonzándose de su actual impotencia. Cada época tiene su estilo. ¿Carecerá la nuestra de uno que le sea propio? Con estilo se quería significar ornamento. Por tanto dije no lloréis. Lo que constituye la grandeza de nuestra época es que es incapaz de realizar un ornamento nuevo. Hemos vencido al ornamento. Nos hemos dominado hasta el punto de que ya no hay ornamentos. Ved, está cercano el tiempo, la meta nos espera. Dentro de poco las calles de las ciudades brillarán como muros blancos, como Sión, la ciudad santa, la capital del cielo. Entonces lo habremos conseguido. Pero existen los malos espíritus incapaces de tolerarlo. A su juicio, la humanidad debería seguir jadeando en la esclavitud del ornamento. Los hombres estaban lo bastante adelantados como para que el ornamento no les deleitara, como para que un rostro tatuado no aumentara la sensación estética, cual en los papúas, sino que la disminuyera. Lo bastante adelantados como para alegrarse por una pitillera no ornamentada y comprarse aquella pudiendo, por el mismo precio, conseguir otra con adornos. Eran felices con sus vestidos y estaban contentos de no tener que ir de feria en feria como los monos, llevando pantalones de terciopelo con tiras doradas. Y dije, fijaros, la habitación en que murió Goethe es más fantástica que toda la pompa renacentista y un mueble liso es más bonito que todas las piezas de museo incrustadas y esculpidas. El lenguaje de Goethe es mucho más bonito que todos los ornamentos de los pastores del Pegnitz. Los malos espíritus lo oyeron con desagrado, y el Estado, cuya misión es retrasar a los pueblos en su evolución cultural, consideró como suya la cuestión de la evolución y reanudación del ornamento. Pobre del Estado, cuyas revoluciones las dirijan los consejeros. Pronto pudo verse en el Museo de Artes Decorativas de Viena un buffet con el nombre La Rica Pesca. Hubo armarios que se llamaron La Princesa Encantada o algo por el estilo, cosa que se refería a los ornamentos con que estaban decorados esos desgraciados muebles. El Estado austríaco se tomó tan en serio su trabajo que se preocupó de que las polainas de paño no desapareciesen de las fronteras de la monarquía astrohúngara. Obligó a todo hombre culto que tuviera 20 años a llevar durante 3 años polainas en lugar de un calzado eficiente, ya que todo Estado es parte de la suposición de que un pueblo que esté en baja forma es más fácil de gobernar. Bien, la epidemia ornamental está reconocida estatalmente y se subvenciona con dinero del Estado. Sin embargo, veo en ello un retroceso. No puedo admitir la objeción de que el ornamento aumenta la alegría de vivir de un hombre culto. No puedo admitir tampoco la que se disfraza con estas palabras. Pero cuando el ornamento es bonito, a mí y a todos los hombres cultos, el ornamento no nos aumenta la alegría de vivir. Si quiero comer un trozo de alujú, escojo uno que sea completamente liso y no uno que esté recargado de ornamentos, que represente un corazón, un niño en mantillas o a un jinete. El hombre del siglo XV no me entendería, pero sí podrían hacerlo todos los hombres modernos. El defensor del ornamento cree que mi impulso hacia la sencillez equivale a una mortificación. No, estimado señor profesor de la Escuela de Artes Decorativas, no me mortifico. Lo prefiero así. Los platos de siglos pasados, que presentan ornamentos con objeto de hacer parecer más apetitosos los pavos, faisanes y langostas, a mí me producen el efecto contrario. Voy con repugnancia a una exposición de arte culinario, sobre todo si pienso que tendría que comer estos cadáveres de animales rellenos, como roast beef. El enorme daño y las devastaciones que ocasiona el redespertar del ornamento en la evolución estética podrían olvidarse con facilidad, ya que nadie, ni siquiera ninguna fuerza estatal, puede detener la evolución de la humanidad. Solo es posible retrasarla. Podemos esperar, pero es un delito respecto a la economía del pueblo el que, a través de ello, se pierda el trabajo, el dinero y el material humanos. El tiempo no puede compensar estos daños. El ritmo de la evolución cultural sufre a causa de los rezagados. Yo quizá vivo en 1908, mi vecino, sin embargo, hacia 1900, y el de más allá en 1880. Es una desgracia para un estado el que la cultura de sus habitantes abarque un periodo de tiempo tan amplio. El campesino de regiones apartadas vive en el siglo XII, y en la procesión de la fiesta de jubileo tomaron parte gentes que ya en la época de las grandes migraciones de los pueblos se hubieran encontrado retrasadas. Feliz el país que no tenga este tipo de rezagados y merodeadores. Feliz América. Entre nosotros mismos hay en las ciudades hombres que no son nada modernos, rezagados del siglo XVIII, que se horrorizan ante un cuadro con sombras violetas, porque aún no saben ver el violeta.
Les gusta el faisán si el cocinero se ha pasado todo un día para prepararlo y la pitillera con ornamentos renacentistas les gusta mucho más que la lisa. ¿Y qué pasa en el campo? Los vestidos y aderezos son de siglos anteriores. El campesino no es cristiano, todavía es pagano. Los rezagados retrasan la evolución cultural de los pueblos y de la humanidad, ya que el ornamento no está engendrado solo por delincuentes, sino que comete un delito en tanto que perjudica enormemente a los hombres atentando a la salud, al patrimonio nacional y por eso a la evolución cultural. Cuando dos hombres viven cerca y tienen unas mismas exigencias, las mismas pretensiones y los mismos ingresos, pero no obstante pertenecen a distintas civilizaciones, se puede observar lo siguiente. Desde el punto de vista económico de un pueblo, el hombre del siglo XX será cada vez más rico, el del siglo XVIII cada vez más pobre. Supongamos que los dos viven según sus inclinaciones. El hombre del siglo XX puede cubrir sus exigencias con un capital mucho más pequeño, y por ello puede ahorrar. La verdura que le gusta está simplemente hervida en agua y condimentada con mantequilla. Al otro hombre le gusta más cuando se le añade miel y nueces, y cuando sabe que otra persona ha pasado horas para cocinarla. Los platos ornamentados son muy caros, mientras que la vajilla blanca que le gusta al hombre es barata. Este ahorra mientras que el otro se endeuda. Así ocurre con naciones enteras. Pobre del pueblo que se quede rezagado en la evolución cultural. Los ingleses serán cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres. Sin embargo, es mucho mayor el daño que padece el pueblo productor a causa del ornamento, ya que el ornamento no es un producto natural de nuestra civilización, es decir, que representa un retroceso o una degeneración. El trabajo del ornamentista ya no se paga como es debido. Es conocida la situación en los oficios de talla y adorno, los sueldos criminalmente bajos que se pagan a las bordadoras y encajeras. El ornamentista ha de trabajar 20 horas para lograr los mismos ingresos de un obrero moderno que trabaje 8 horas. El ornamento encarece, por regla general, el objeto. Sin embargo, se da la paradoja de que una pieza ornamentada con igual coste de material que el de un objeto liso y que necesita el triple de horas del trabajo para su realización, cuando se vende, se paga por el ornamento la mitad que por el otro. La carencia de ornamento tiene como consecuencia una reducción de las horas de trabajo y un aumento de sueldo. El tallista chino trabaja 16 horas, el americano solo 8. Si por una caja lisa se paga lo mismo que por otra ornamentada, la diferencia, en cuanto a horas de trabajo, beneficia al obrero. Si no hubiera ningún otro tipo de ornamento, situación que a lo mejor se dará dentro de miles de años, el hombre, en vez de tener que trabajar 8 horas, podría trabajar solo 4, ya que la mitad del trabajo se va aún hoy en día en realizar ornamentos. Ornamento es fuerza de trabajo desperdiciada y por ello salud desperdiciada. Así fue siempre. Hoy significa además material desperdiciado y ambas cosas significan capital desperdiciado. Como el ornamento ya no pertenece a nuestra civilización desde el punto de vista orgánico, tampoco es ya expresión de ella. El ornamento que se crea en el presente ya no tiene ninguna relación con nosotros ni con nada humano, es decir, no tiene relación alguna con la actual ordenación del mundo, no es capaz de evolucionar. Y ha sucedido con la ornamentación de Otto Ekman, con la de Van de Velde. Siempre estuvo el artista sano y vigoroso en las cumbres de la humanidad. El ornamentista moderno es un retrasado o una aparición patológica. Reniega de sus productos una vez transcurridos 3 años. Las personas cultas lo consideran insoportables de inmediato. Los otros solo se dan cuenta de esto al cabo de años. ¿Dónde se hallan hoy las obras de Otto Ekman? ¿Dónde estarán las obras de Olbrich dentro de 10 años? El ornamento moderno no tiene padres ni descendientes, no tiene pasado ni futuro. Solo es saludado con alegría por personas incultas, para quienes la grandeza de nuestra época es un libro con 7 sellos, y al cabo de un tiempo reniegan de él. En la actualidad la humanidad es más sana que antes, solo están enfermos unos pocos. Estos pocos, sin embargo, tiranizan al obrero, que está tan sano que no puede inventar ornamento alguno. Le obligan a realizar en diversos materiales los ornamentos inventados por ellos. El cambio del ornamento trae como consecuencia una pronta desvalorización del producto de trabajo. El tiempo del trabajador, el material empleado, son capitales que se derrochan. He enunciado la siguiente idea. La forma de un objeto debe ser tolerable el tiempo que dure físicamente. Trataré de explicarlo. Un traje cambiará muchas más veces su forma que una valiosa piel. El traje de baile creado para una sola noche cambiará de forma mucho más deprisa que un escritorio. Qué malo sería, sin embargo, si tuviera que cambiarse el escritorio tan rápidamente como un traje de baile, por el hecho de que a alguien le pareciera su forma insoportable. Entonces se perdería el dinero gastado en ese escritorio.
Esto lo sabe bien el ornamentista, y los ornamentistas austríacos intentan resolver el problema. Dicen, preferimos al consumidor que tiene un mobiliario que, pasados 10 años, le resulta inaguantable y que por ello se ve obligado a adquirir muebles nuevos cada década, al que se compra objetos solo cuando ha de sustituir los gastados. La industria lo requiere. Millones de hombres tienen trabajo gracias al cambio rápido. Parece que este es el misterio de la economía nacional austríaca. ¿Cuántas veces al producirse un incendio se oyen las palabras? Gracias a Dios, ahora la gente ya tendrá algo que hacer. Propongo un buen sistema. Se incendia la ciudad, se incendia un imperio, y entonces todo nada en bienestar y en la abundancia. Que se fabriquen muebles que, al cabo de 3 años, puedan quemarse. Que se hagan guarniciones que puedan ser fundidas al cabo de 4 años. Ya que en las subastas no se logra ni la 10ª parte de lo que costó la mano de obra y el material. Y así nos haremos ricos y más ricos. La pérdida no solo afecta a los consumidores, sino, sobre todo, a los productores. Hoy en día, el ornamento en aquellas cosas que gracias a la evolución pueden privarse de él, significa fuerza de trabajo desperdiciada y material profanado. Si todos los objetos pudieran durar tanto desde el ángulo estético como desde el físico, el consumidor podría pagar un precio que posibilitara que el trabajador ganara más dinero y tuviera que trabajar menos. Por un objeto del cual esté seguro que voy a utilizar y obtener el máximo rendimiento, pago con gusto 4 veces más que por otro que tenga menos valor a causa de su forma o material. Por mis botas pago gustoso 40 coronas, a pesar de que en otra tienda encontraría botas por 10 coronas. Pero en aquellos oficios que languidecen bajo la tiranía de los ornamentistas, no se valora el trabajo bueno o malo. El trabajo sufre a causa de que nadie está dispuesto a pagar su verdadero valor. Y esto no deja de estar bien así, ya que tales objetos ornamentados solo resultan tolerables en su ejecución más mísera. Puedo soportar un incendio más fácilmente si oigo decir que solo se han quemado cosas sin valor. Puedo alegrarme de las absurdas y ridículas decoraciones montadas con motivo del baile de disfraces de los artistas, pero sé que lo han montado en pocos días y que lo derribarán en un momento. Pero tirar monedas de oro en vez de guijarros, encender un cigarrillo con un billete de banco, pulverizar y beberse una perla es algo antiestético. Verdaderamente los objetos ornamentados producen un efecto antiestético, sobre todo cuando se realizaron en el mejor material y con el máximo cuidado, requiriendo mucho tiempo de trabajo. Yo no puedo dejar de exigir ante todo trabajo de calidad, pero desde luego no para cosas de este tipo. El hombre moderno que considera sagrado el ornamento como signo de superioridad artística de las épocas pasadas reconocerá de inmediato en los ornamentos modernos lo torturado, lo penoso y lo enfermizo de los mismos. Alguien que viva a nuestro nivel cultural no puede crear ningún ornamento. Ocurre de distinta manera con los hombres y pueblos que no han alcanzado este grado. Predico para el aristócrata, me refiero al hombre que se halla en la cima de la humanidad y que, sin embargo, comprende profundamente los ruegos y exigencias del inferior. Comprende muy bien al cafre, que entreteje ornamentos en la tela según un ritmo determinado, que solo se descubre al deshacerla, al persa que anuda sus alfombras, a la campesina eslovaca que borda su encaje, a la anciana señora que realiza objetos maravillosos en cuentas de cristal y seda. El aristócrata les deja hacer, sabe que para ellos las horas de trabajo son sagradas. El revolucionario diría, todo esto carece de sentido, lo mismo que apartaría a una ancianita de la vecindad de una imagen sagrada y le diría, no hay Dios. Sin embargo, el ateo entre los aristócratas, al pasar por delante de una iglesia, se quita el sombrero. Mis zapatos están llenos de ornamentos por todas partes, constituidos por pintas y agujeros, trabajo que ha ejecutado el zapatero y no le ha sido pagado. Voy al zapatero y le digo, usted pide por un par de zapatos 30 coronas, yo le pagaré 40. Con esto he elevado el estado anímico de este hombre, cosa que me agradecerá con trabajo y material, que, en cuanto a calidad, no están en modo alguno relacionados con la sobreabundancia. Es feliz. Raras veces llega la felicidad a su casa. Ante él hay un hombre que le entiende, que aprecia su trabajo y no duda de su honradez. En sueños ya ve los zapatos terminados delante suyo, sabe dónde puede encontrar la mejor piel, sabe a qué trabajador debe confiar los zapatos y estos tendrán tantas pintas y agujeros como los que aparecen en los zapatos más elegantes. Entonces le digo, pero impongo una condición, los zapatos tienen que ser enteramente lisos. Ahora es cuando le he lanzado desde las alturas más espirituales al tártaro. Tendrá menos trabajo, pero le he arrebatado toda la alegría. Predico para los aristócratas. Soporto los ornamentos en mi propio cuerpo si estos constituyen la felicidad de mi prójimo.
En este caso también llegan a ser, para mí, motivo de contento. Soporto los ornamentos del cafre, del persa, de la campesina eslovaca, los de mi zapatero, ya que todos ellos no tienen otro medio para alcanzar el punto culminante de su existencia. Tenemos el arte que ha borrado el ornamento. Después del trabajo del día vamos al encuentro de Beethoven o de Tristán. Esto no lo puede hacer mi zapatero. No puedo arrebatarle su alegría, ya que no tengo nada que ofrecerle a cambio. El que, en cambio, va a escuchar la novena sinfonía y luego se sienta a dibujar una muestra de tapete es un hipócrita o un degenerado. La carencia de ornamento ha conducido a las demás artes a una altura imprevista. Las sinfonías de Beethoven no hubieran sido escritas nunca por un hombre que fuera vestido de seda, terciopelos y encajes. El que hoy en día lleva una americana de terciopelo no es un artista, sino un payaso o un pintor de brocha gorda. Nos hemos vuelto más refinados, más sutiles. Los gregarios se tenían que diferenciar por colores distintos. El hombre moderno necesita su vestido impersonal como máscara. Su individualidad es tan monstruosamente vigorosa que ya no la puede expresar en prendas de vestir. La falta de ornamentos es un signo de fuerza espiritual. El hombre moderno utiliza los ornamentos de civilizaciones anteriores y extrañas a su antojo. Su propia invención la concentra en otros objetos. ¿Qué aprendimos de este texto? En primer lugar, no ponerle Adolf a un hijo porque un poco facho te va a salir. Y fuera de chiste, hace mucho que no leía este texto, creo que como unos 16 años. Creo que en ese momento me asombró sí bastante el pensamiento de Adolf Loos, pero es peor con la perspectiva con la que lo veo hoy. Y es bastante gracioso que los arquitectos modernos amaban Grecia, todos los templos blancos, pulcros, cuando en la realidad hemos aprendido en estos años que eran súper coloridos. No eran lo que vemos hoy, sino que el pigmento se ha perdido en el tiempo. Y en realidad todas las estatuas, los templos, todo está pintado y súper pigmentado, a diferencia de lo que vemos hoy y de lo que vieron los arquitectos modernos en su momento. El aporte de Loos es muy interesante. En una época de guerra y recesión y una economía devastada, la verdad que gastar dinero en ornamento era totalmente secundario cuando la gente se estaba muriendo de hambre. Pero pretender realmente que lo que se ahorra, entre muchísimas comillas, va a ir a la persona, al obrero, es una mentira y lo sabemos todos. El dinero no llega al artesano. Ese artesano eventualmente se queda sin trabajo, no sabe qué hacer, termina siendo obrero de una fábrica trabajando quién sabe cuántas horas en ese momento, creando elementos fabricados en serie, que pueden ser adquiridos cada vez, a medida que pasa el tiempo, por más gente, porque van abaratando sus costos. Y no, nunca llega el dinero al artesano. Al mismo tiempo, tenés también la gente que tiene muchísimo dinero que compra cosas minimalistas que salen carísimas, que están sobrevaloradas totalmente, y cuando hacerlas es bastante económico, pero bueno, como está de moda el minimalismo, sube el precio. Entonces, Loos realmente no tenía razón en lo que hablaba, pero fue importante en su momento para quizá quitarle el peso a la clase obrera o la clase media aspiracionista a tener cierto nivel de ostentación y ornamentación, al mismo tiempo siendo bastante discriminatorio con cierto sector de la civilización que no entraba dentro de lo que él le parecía el buen gusto, como totalmente bastardear a la gente de Papúa Nueva Guinea porque se tatúan y entonces por eso son unos degenerados o no les da la cabeza. Y bueno, en ese sentido también hay que tomar un poco de quién viene el análisis y del momento histórico en el que esa persona se encuentra, obviamente, pero también no hay que olvidarnos de que Adolf Loos era un pedófilo condenado en ese momento y que murió en la desgracia. O sea, no, en su época no fue tan venerado y avalado porque también cometió crímenes. Entonces, si sus ideas son importantes en el contexto histórico en las que están, tampoco hay que tomarlo como un credo. Son interesantes sus puntos de vista, pero no hay que tomarlos como credo.
Básicamente ese es mi análisis y ese es mi pensamiento de Adolf Loos. Tuve que frenar varias veces mientras grababa el texto porque me daba una risa incómoda de algunas frases que dice Adolf Loos. Como, ay, el pobre artesano no tiene otra forma de felicidad más que hacer su trabajo. La verdad que es creerse un ser superior, un dios, que un poco pasa con los arquitectos en general, incluso con los médicos también, de eso de manejamos vidas o creamos los espacios donde la gente vive, entonces nos creemos un poco Dios, nos endiosamos un poco, no todos digo, pero hay una parte de ego muy inherente a la profesión. Y eso de, ay, pobre artesano, si no lo dejo que haga su trabajo, qué felicidad va a tener si él no tiene la capacidad intelectual de disfrutar a alguien como Beethoven. Y bueno, hay que tomarlo de quien viene realmente y pensar de que en parte fue un avance, decir, no hay que ornamentar tanto, que es algo subjetivo, va en gusto, cuando claro, te estás enfrentando a un problema económico importante, entonces hay cosas siempre en las crisis económicas que quedan en segundo plano. En el caso de Loos era obviamente la ornamentación y como vemos el desarrollo de la arquitectura moderna fue lo que pasó. La ornamentación, la artesanía quedó en segundo plano por un tema económico y de rapidez de ejecución de reconstruir la Europa de la posguerra llevó al éxito de la arquitectura moderna, que quizás en otro contexto histórico no hubiera pasado. Y eso quizás se está revirtiendo al día de hoy con arquitectos como Peter Zumthor, que ven la importancia de la artesanía y del trabajo del artesano y del obrero de la construcción, que son también artesanos, intentando un poco alejarnos de la producción en serie, pero seguimos en crisis económica. La crisis económica es constante y el capitalismo también lleva a crear cosas en serie y fabricar casas en serie, donde se termina bastardeando la labor de los artesanos y de los obreros. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que esta lectura te haya inspirado y dejado una reflexión. Si te animás, no olvides dejarla en los comentarios. Si te ha gustado el episodio, compartilo y considera suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo capítulo.